Hola a todos mis espero estén bien. Hoy les traigo un nuevo vídeo. Si tienen una idea para un vídeo, coméntalo. OPART es el acrónimo en inglés de Out of Place Artifact, literalmente, artefacto fuera de lugar. Es un término acuñado por el naturalista y criptozoólogo estadounidense Ivan T. Sanderson para denominar a un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible que podría desafiar la cronología de la historia convencional. Este término es raramente usado por los principales historiadores o científicos. Los 18 objetos más misteriosos del mundo. 1. Mecanismo de Anticitera. El mecanismo de Anticitera es una calculadora mecánica antigua diseñada para el cálculo de la posición del Sol, la Luna, y algunos planetas, permitiendo predecir eclipses. Fue descubierto en los restos de un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera, entre Citera y Creta, y se cree que data del 87 AC. Es uno de los primeros mecanismos de engranajes conocido, y se diseñó para seguir el movimiento de los cuerpos celestes. De acuerdo con las reconstrucciones realizadas, se trata de un mecanismo que usa engranajes diferenciales, lo cual es sorprendente dado que los primeros casos conocidos hasta su descubrimiento datan del siglo XVI. 2. Astronauta de Kiev. Es una estatuilla metálica de 2000 años de antigüedad vestido con un extraño traje metálico y casco. No pude conseguir mayores datos sobre esta enigmática estatua, pero me pareció interesante. 3. Manuscrito Voynich. Es un misterioso libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito hace unos 500 años por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. A lo largo de su existencia constatada, el manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados, incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos en descifrados de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno consiguió descifrar una sola palabra. Esta sucesión de fracasos ha convertido al manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica, pero a la vez ha alimentado la teoría de que el libro no es más que un elaborado engaño, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. 4. Objetos microscópicos de Narada. En los años 1991-1993, unos exploradores de oro del pequeño río Narada, sobre el lado este de las montañas Ural, han encontrado insólitos objetos espirales de metal. El tamaño de estas cosas se extiende de un máximo de 3 centímetros a un mínimo de 0,003 milímetros. Hasta el momento, estos artefactos inexplicables han sido encontrados en varios sitios cerca de los ríos Narada, Kozim, y Balbañú, y también en los afluentes Dvisti y Lapkevoz, sobre todo en profundidades de entre 3 y 12 metros. Están compuestos de varios metales. Los más grandes son de cobre, mientras que los microscópicos son de tungsteno y de un metal raro denominado molibdeno. El tungsteno tiene un alto peso atómico y es también muy denso, con un punto de fusión de 3 milésimo cuadringentésimo décimo C. Actualmente el tungsteno es usado principalmente para el endurecimiento de aceros especiales, y de forma pura para los filamentos de bombillas. El molibdeno también tiene una alta densidad, y un punto de fusión de 2 milésimos extentésimo quincuagésimo C. Este metal también es usado para endurecer aceros y darles propiedades resistentes a la corrosión, también es usado principalmente para fabricar blindajes en los vehículos militares. Todas las pruebas realizadas hasta el momento dan una edad para los objetos de entre 20.000 y 318.000 años. 5. Nave de Toprakale. Esta impresionante figura tiene el aspecto de una nave espacial tripulada y fue encontrada en las antiguas ruinas de Tuspa, en Turquía. Se estima su antigüedad en unos 3.000 años. Se pueden distinguir perfectamente la carlinga de la nave con el piloto en su interior, al que le falta la cabeza, y un sistema de propulsión trasero. 6. El martillo de Texas. En el año 1934 o 1936, existen dudas sobre la fecha. Una pareja, el señor y la señora Maxan, encontraron mientras hacían excursionismo, una roca de la que sobresalía un palo de madera, en la ribera de un arroyo en las cercanías del pueblo de London, Texas. Ya el origen del hallazgo se encuentra envuelto en algunas dudas. En principio, no se sabe a ciencia cierta el lugar exacto del hallazgo y la roca madre, de haberla, de dónde habría sido extraída la roca que contenía el martillo. La falta de marcas en la roca que envuelve al artefacto hace pensar a los expertos que fue encontrada suelta, sin pertenecer o formar parte a una roca mayor ni estar estratificada.
Con lo cual, a pesar de lo que afirman Baugh y sus colaboradores, no existen evidencias de ningún tipo ni se puede probar que la roca formase parte de ningún estrato, y por tanto, las estimaciones de su antigüedad, ordoviciano para Baugh, silúrico para Walter Land y Barthes, no tienen base alguna en la que asentarse. 7. Artefactos Quimbaya. Son figuras de oro y bronce propios de la cultura quimbaya que datan de alrededor del 1000 DC, encontrados en Colombia. Algunos han sido clasificados como oparts, pues aunque los arqueólogos creen que representan animales, otros dicen que se parecen más a los aeroplanos modernos que no existieron en aquel entonces. Fueron encontrados cerca de las orillas del río Otún, de ahí el antiguo nombre de pájaros de Otún. Actualmente están exhibidos en el Museo de Oro en Bogotá, pero presentados como figuras zoomorfas y no como aviones antiguos. Se conocen 24 de estas figuras, aunque se han encontrado muchos más, pero muchos de estos han salido ilegalmente del país. 8. Esferas de piedra de Costa Rica. Son un grupo de más de 500 petrósferas ubicadas principalmente en el sur de Costa Rica en la llanura aluvial del delta del río Diquís, confluencia del río Sierpe y el río Grande de Terraba, en la península de Osa y en la isla del Caño. Las esferas son conocidas localmente como las bolas de Costa Rica. Como conjunto se consideran únicas en el mundo por su número, tamaño, perfección, formación de esquemas organizados y abstracción ajena a modelos naturales. Las dimensiones de las esferas oscilan en un rango de los 10 centímetros hasta los 2,57 metros de diámetro y su peso llega a superar las 16 toneladas. La mayoría están hechas en piedras duras como granodiorita, gabros y algunas pocas en caliza. Los arqueólogos, a través de la estratigrafía de su emplazamiento y de otros objetos encontrados en su cercanía, estiman que las piedras fueron ubicadas por los indígenas de la zona entre el 300 AC y el 300 DC, pero el trabajo escultórico aún no ha podido ser datado científicamente. 9. Piedras Dropa. En 1938 un profesor de arqueología en la Universidad de Pekín y sus estudiantes estaban en una expedición para explorar una serie de cuevas en las inaccesibles montañas de Bayamkara-Ula, cerca del Tíbet. Las cuevas parecían haber sido artificialmente talladas en un sistema de túneles y despensas subterráneas. Mientras exploraban la cueva encontraron una serie de tumbas y unos discos de piedra de una antigüedad estimada en 12.000 años. Cuando los discos fueron examinados por el Dr. Tsu Mun Nui, en Pekín alrededor de 1958, él concluyó que cada surco en realidad consistía en una serie de diminutos jeroglíficos de origen y diseño desconocidos. Las filas de jeroglíficos eran tan pequeñas que fue necesaria una lupa para verlos claramente. Muchos de los jeroglíficos habían sido desgastados por la erosión. 10 Mapa de Piri Reis. El mapa de Piri Reis es un fragmento de un mapa elaborado por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis en 1513. Piri Reis nació en Galípoli en 1465. Sobrino de un célebre corsario, Kemal Reis, desde muy joven acompañó a su tío en sus correrías marinas, participando en las campañas navales contra Venecia y en la conquista de la isla de Rodas en 1523. 2 años antes de esta fecha había publicado el libro de las materias marinas, cuya exhaustiva información hacía referencia exclusivamente al Mediterráneo. 11 Penique de Maine. En 1957, los arqueólogos descubrieron en las ruinas de los indios en el estado de Maine, Estados Unidos, un auténtico penique noruego cuya historia se remota a comienzos del siglo XI. Este descubrimiento podría corroborar que antes del navegante Cristóbal Colón, los vikingos de Europa del Norte habrían llegado al sur de Terranova. 12 Disco de Festos. Es un disco de arcilla cocida con inscripciones en ambas caras, datado a finales de la Edad de Bronce. Fue descubierto en julio de 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier en la excavación del Palacio Minoico de Festos, cerca de Agia Triada, en el sur de Creta. El propósito de uso y su origen aún no han sido determinados, lo que ha convertido a este objeto en uno de los más famosos misterios de la arqueología. Actualmente se encuentra en el Museo de Heraklion en Creta. La inscripción fue realizada mediante presión de sellos jeroglíficos preformados sobre la arcilla blanda, en una secuencia espiralada hacia el centro del disco. Este fue luego cocido a alta temperatura. Algunos arqueólogos suponen que la escritura del disco de Festos es minoica, pero no se trata ni del lineal A ni del lineal B. Aproximadamente 10 signos del disco son similares a signos de la escritura lineal. Por esa razón, otros especialistas le atribuyen un origen no cretense.
Por ejemplo, según la teoría protogónica, el disco sería la obra de un pueblo cicládico. 13. Fuente Magna. Fuente Magna, conocido también como vaso fuente. Fue descubierto en Bolivia en las orillas del lago Titicaca por un agricultor local. Se afirma que algunas partes del vaso estarían escritas en caracteres cuneiformes sumerios, protosumerios y semitas mesopotámicos. Es una pieza grande, semejante a un vaso para libaciones, utilizado probablemente durante ceremonias religiosas. Fue encontrado en 1950 por un agricultor cerca de la localidad de Chua, cerca al lago Titicaca. Actualmente se encuentra en un pequeño museo de la calle Jaén, La Paz, en Bolivia. Museo de Metales Preciosos, Museo de Oro. 14. Doc. Son figuras de animales y pequeños humanoides hechas a finales del período Jmon, 14,000,400 c, de la prehistoria de Japón. La mayoría de las figuras de humanoides tienen senos, cintura pequeña y caderas anchas de mujeres y son considerados por muchos como representante de las diosas. Muchos tienen el abdomen grande asociado con el embarazo, lo que sugiere que los Jomon las consideró como diosas madres. De acuerdo con el Museo Metropolitano de Arte, estas figuras sugieren una asociación con la fertilidad y los ritos chamánicos. Hechos de arcilla, estas figuras fueron formando formas fascinantes. El dogu tienden a tener rostros grandes, brazos pequeños, manos y cuerpo compacto. Algunos parecen usar gafas, o tener caras en forma de corazón. La mayoría tienen marcas en la cara, el pecho y los hombros, lo que sugiere que llevaban tatuajes y la incisión probable con bambú. 15 esferas metálicas de Klerksdorp. Son unas bolas de pirita que se han ido encontrando en Ottosdal, Sudáfrica, sobre estratos precámbricos de hace 2.800 millones de años por mineros. Actualmente se exponen en el Museo de Klerksdorp. Se dice que su forma esférica y finos surcos solo pueden haber salido de seres inteligentes. Este punto de vista se recoge en la obra Arqueología prohibida de Michael Cremo. No se descarta que su origen sea natural. 16 Hierro de Wolfsek. Es un objeto interesante, pues su origen es un misterio. A veces se ha aducido como prueba de que allí existieron, en épocas prehistóricas, civilizaciones que sobrepasaron al género humano moderno en el desarrollo tecnológico. Un informe que apareció en el diario científico Nature, volumen 35, 11, noviembre 1886, describe el objeto como casi un cubo, con una incisión profunda. El hierro de Wolfsek fue examinado en 1966 en el Museo de Historia Natural de Viena. La opinión final del Dr. Kurat del museo y el comité del Geologisches Bundesanstalt en Viena es que el objeto es simplemente hierro fundido artificial. Podría ser que tales objetos de hierro fueran usados como lastre en maquinaria primitiva de explotación minera. Sin embargo, allí no aparece ninguna prueba de que tales bloques de hierro fueran fabricados para la minería. 17 Pájaro de Saqqara. El pájaro de Saqqara es un objeto tallado en madera de sicómoro, hallado en 1891 en la tumba de Pari Imen, en la antigua necrópolis egipcia de Saqqara, que se asemeja a un aerodinámico avión en miniatura. Data del 200 AC aproximadamente, y se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo. Mide 15 centímetros, con una envergadura de 18-30 centímetros. Y pesa 39 gramos. Tiene un pico, agujeros para las plumas, ojos, y fue pintado originalmente para asemejarse a un halcón, con imágenes y tallas que representan las plumas de las alas. Por su curiosa forma hay quien considera que podría tratarse de una maqueta de avión. 18 Artefacto de Coso. Es, aparentemente, una bujía encontrada dentro de un trozo de arcilla el 13 de febrero de 1961 por Wallace Lane, Virginia Maxey y Mike Mikesell mientras buscaban geodas cerca del pueblo de Olancha, California. Mikesell lo encontró al romper en dos una roca. Virginia Maxey especuló en diferentes momentos que este objeto tenía una antigüedad de 100 o 500 mil años como indicaron Stromberg y Heinrich, 2000-2004. Maxey no pudo proporcionar información sobre la técnica de datación usada o evidencia alguna para calcular su edad. La fecha de los 500.000 años solo está basada en la opinión de un geólogo anónimo nombrado por la gente que descubrió este objeto. Tampoco se conoce la identidad, credenciales ni la especialidad de la persona que